Shabbat Shalom para todos. Que Yahweh le bendiga y le guarde. En esta hora quiero compartirles un estudio que he preparado con mucho amor para todos aquellos que tengan oídos para oír. El estudio trata de un tema muy polémico, que es el arrebatamiento. Muchos le llaman el arrebatamiento de la iglesia, pero lo que las escrituras dicen en realidad es que los que serán arrebatados son los escogidos de Israel. Los escogidos son los únicos que tienen promesa de arrebatamiento, no la iglesia. Los escogidos del pueblo de Israel. Introducción. Este estudio tiene el objetivo de presentar el tema del arrebatamiento desde una óptica escritural y no interpretativa, ya que la mayoría de las veces las interpretaciones solo nos llevan a ver textos fuera de su contexto, que se convierten en pretexto para no ver lo que realmente dice el texto. Este estudio presenta el tema del arrebatamiento desde su base en la Torá y los profetas, hasta la luz que nos arroja el Brit Hadashah o el pacto renovado. Pues aunque muchos creen que el arrebatamiento es una doctrina del pacto renovado, siento decirles que no es así. En el pacto renovado solo se presenta la forma en la que Yahweh cumplirá lo que ya había dicho por boca de sus profetas. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es la forma poderosa en la que Yahweh recogerá a Israel, como dijo a través de su Torá, a través de la ley de Moisés y a través de los Neviín o los profetas, para llevarlos a la tierra que le prometió a sus padres que les daría. ¿Quiénes son los escogidos? Definir quiénes son los escogidos es una tarea que solo puede realizarla aquel que los escogió, pero de algo sí estoy seguro. Todos los que hemos venido a Yahoshua el Mashiach somos llamados a vestirnos como escogidos, y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Shaul nos dice en Colosenses capítulo 3 del 11 al 12 lo siguiente: esto no tiene que ver con ser griego ni judío, circunciso ni incircunciso, extranjero ni ciudadano, esclavo ni libre, sino que el Mashiach lo es todo para todos. Así que como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia. Propósito del arrebatamiento. El propósito del arrebatamiento es poner fin a la gran y última diáspora o exilio del pueblo de Israel, compuesto por la casa de Yahudá, conocido como los judíos, y la casa de Israel, compuesta por todos los gentiles descendientes de Abraham y los extranjeros que acepten a Yahshua HaMashiach y guarden los mandamientos de Yahweh. Jeremías capítulo 23 al 3. Yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las desterré, y las haré volver a sus pastizales, donde serán fecundas. Ezequiel 36, 24. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Ezequiel 37, 19 al 22. Les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh: miren, yo tomo la vara de Yosef, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y la pondré con la vara de Judá, con la vara de Yahudá, los haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escriba estarán en tu mano, ante la vista de ellos, y les dirá que así ha dicho Adonai Yahweh: miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Isaías 56, 6 al 8.
a los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guarden el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi alianza. Yo los traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así declara Adonai Yahweh, que reúne a los rechazados de Israel. Aún reuniré otros más con los ya reunidos. Es lo único que esto es lo que aparece en los profetas, la promesa de recoger a Israel, no a una entidad llamada la iglesia, a Israel. ¿Y quiénes son los israelitas? ¿Quiénes son los israelitas? Todos aquellos que hayan venido a Yahweh, que hayan aceptado la fe en Yahshua HaMashiach y que guarden los mandamientos de Yahweh. En Apocalipsis o Revelaciones o Gilgalú, vemos que aquellas personas que son salvadas, siempre hace mención que son los que guardan la fe en Yahshua HaMashiach y que guardan los mandamientos de Yahweh, porque son las condiciones para ser parte de la alianza y para tener derecho a regresar a la tierra de Israel. Porque ninguna persona que no esté guardando la Torá, que no esté guardando los mandamientos, puede regresar a Israel, porque esa es la condición que el Eterno puso. Cuando ustedes se arrepientan y se vuelvan a mí, guarden mis mandamientos, entonces yo los traeré a la tierra que le prometí a sus padres que le daría. Amén. Dice, ¿cuándo acontecerá el arrebatamiento? Cuando Israel se arrepienta y haga caso a los mandamientos de Yahweh. Veamos la base escritural en Deuteronomio 31 al 8. Deuteronomio 31 al 8. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te haya esparcido Yahweh tu Elohim, y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohim, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como te los ordenó hoy, entonces Yahweh tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahweh su Elohim los ha dispersado. Aun si tus expatriados estuvieren en los confines del mundo, de allá te recogerá Yahweh tu Elohim, de allá te traerá, y Yahweh tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te harás más próspero y más numeroso que tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, para que vivas. Yahweh tu Elohim infligirá todas esas maldiciones sobre los enemigos que te persiguieron. Tú, sin embargo, volverás a hacerle caso a Yahweh y a obedecer todos sus mandamientos que te ordeno hoy. Amén. Es la promesa, es la única promesa que aparece en la Torá, que aparece en la ley de Moisés, de recoger al pueblo de Israel cuando se arrepienta, cuando se vuelva a Yahweh su Elohim y cuando guarde sus mandamientos. Ninguna persona que no esté guardando los mandamientos de Yahweh, tal y como Él los ordenó, no tiene esperanza de ser arrebatado, no tiene esperanza de regresar a la tierra de Israel. La residencia de Israel, que la da el Eterno, la podemos tener solamente guardando sus mandamientos y aceptando la fe en Yahshua HaMashiach, nuestro libertador. Amén. Entonces,
Entonces vemos que lo primero que debe acontecer para que haya un arrebatamiento es un arrepentimiento del pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel comience nuevamente a guardar los mandamientos que ha dejado de guardar, para que Yahweh tenga misericordia de nosotros y vuelva y nos recoja. Otro punto que nos declara cuándo será el arrebatamiento se encuentra en Mateo 24 del 29 al 31. Dice: después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación de aquellos días sucederá el arrebatamiento, no como muchos creen, que será antes de la tribulación. Veamos lo que dice la Escritura. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Él enviará sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Según muchas personas, creen que hay dos venidas del Mesías, una donde el grupo llamado la iglesia es arrebatado, y otra donde entonces cuando él viene en su segunda venida reúne a todo Israel. Pero esto no es así. El único evento en el cual Yahweh va a recoger a todo su pueblo es la segunda venida, cuando él venga en su segunda venida y acontezca el arrebatamiento de todos los que han sido escogidos, de aquellos que fueron llamados pero que son escogidos. Veamos un paralelo que hace el Evangelio de Marcos en el capítulo 13, versículo 24 al capítulo 13, 24 al 27. Entonces, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes que están en los cielos se sacudirán. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Después enviará a sus mensajeros y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces vemos claramente en esta cita de Mateo 24 que el arrebatamiento no acontece hasta que no se da la gran tribulación. O sea, en medio de la gran tribulación, Israel despertará. Aquellos que están durmiendo despertarán y se arrepentirán. Nuestros hermanos los cristianos se volverán a Yahweh y se arrepentirán, se volverán a sus mandamientos y reconocerán que fueron engañados y se arrepentirán. Entonces, cuando todo Israel se arrepienta y pida misericordia a Yahweh, Yahweh le librará de su tribulación cuando se arrepienta, y cuando se arrepientan y se vuelvan a él. Amén. Pablo también, o Shaul, la mayoría lo conocen como Pablo, Shaul, nos declara también cuándo acontecerá el arrebatamiento. O sea, Shaul dice que después de la apostasía y de la manifestación del antimesías. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Ahora, con respecto a la venida de nuestro maestro Yahoshua, el Mashiach, y nuestra reunión con él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por mensaje, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día de Yahweh. Nadie os engañe en ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre sin ley, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama divino o que se adora,
tanto que se sentará en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Vemos que Pablo nos lo declara, esto está más que claro, no habría que continuar para uno darse cuenta que el arrebatamiento no acontece sino hasta la tribulación, sino hasta después de la tribulación, hasta después que se manifiesta el antimesías, aquel hombre sin ley, aquel hijo de perdición. Después de la manifestación del antimesías, entonces acontecerá el arrebatamiento cuando todo Israel se haya arrepentido y se haya vuelto a Yahweh su Elohim. Veamos otra señal. A la final trompeta, o sea, a la final trompeta acontecerá el arrebatamiento. Veamos lo que nos dice Primera de Corintios 15, 51 al 52. Miren, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Veamos lo que dice Apocalipsis 11, 15 al 19. Dice: el séptimo mensajero tocó la trompeta, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano y de su Mashiach. Él reinará por siglos y siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en los tronos delante de Elohim se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh, diciendo: te damos gracias, Yahweh el Shaddai, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su recompensa a tus siervos los profetas y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y abrieron el templo de Yahweh que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto, de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Aquí vemos cuándo acontecerá el arrebatamiento. Aunque no utiliza la palabra arrebatamiento, obviamente nos declara que lo que está aconteciendo aquí es el arrebatamiento, porque dice que llegó la hora de que él tomara el poder, de que el Mashiach tomara el poder, de que Yahweh reinara y su Mashiach, y de dar el galardón a sus santos, a los profetas. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido la ira, ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos que han muerto en Mashiach, y de dar tu recompensa a tus siervos los profetas. Obviamente, para darle la recompensa a los profetas, tienen que resucitar. Entonces, lo que va a acontecer aquí es la resurrección. Y los santos, y a los que respetan tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. ¿Cómo será el arrebatamiento? Pues le decimos esto. Dice 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Pues le decimos esto por palabra del Maestro: nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos, no adelantaremos a los que ya durmieron. Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para salir al encuentro del Maestro en el aire, y así siempre estaremos con el Maestro. Aquí tengo una nota de amor que he escrito para cada una de las personas que atentamente han escuchado este mensaje, este estudio que he preparado con mucho amor para cada uno de ustedes, y les voy a leer la nota de amor que les he escrito.
dice: amado, según la base escritural, está más que explícito que el arrebatamiento no es para un grupo pequeño llamado la iglesia, sino para todo el Israel de Yahweh. Tampoco es antes de la tribulación, como la mayoría piensa, sino después de ella, cuando todo el Israel de Yahweh se arrepienta y acepte la fe en Yahoshua, el Mashiach, y guarde la Torá. El destino del pueblo no es el cielo, sino el reino de los cielos, que vendrá a la tierra y que ya está entre nosotros, y nos multiplicaremos allí en la tierra que fluye leche y miel, más que nuestros padres. El Apocalipsis o la revelación de Juan, la revelación que fue dada al apóstol Johanán, a Juan, que es la revelación de lo que acontecerá, presenta solo dos grupos de salvados, dentro de los que podemos estar: los 144,000 primogénitos, que son sellados para recibir protección en medio de la tribulación, de los cuales tú puedes formar parte si reúne las condiciones que son presentadas en la congregación de Filadelfia, y el relato de los 144,000 sellados, porque Yahweh no hace acepción de personas. Y otro grupo es la gran multitud de todo pueblo, lengua y nación, que se salvan en medio de la gran tribulación, muchos dando su vida por la fe y muchos logrando sobrevivir hasta el arrebatamiento que acontecerá en la segunda venida del Mashiach. Conclusión: agradezco a cualquiera que reverentemente haya analizado este estudio, que he preparado con mucho amor, y deseo de que sepas la verdad respecto a este tema. Y si creciste espiritualmente con otra enseñanza respecto a este tema, como fue mi caso, te pido que analices por ti mismo las Sagradas Escrituras y no te apoyes en tu propia sabiduría o en la posición de otros, sino en la palabra en la palabra, porque ella es la verdad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Recibe esta bendición en el nombre de Yahoshua. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. En el nombre de Yahoshua, nuestro Mashiach.